Gracias, compañeros. Precisamente el contexto no podía ser más propicio, tanto el del comentario sobre los centros de diversión nocturna aquí en el área del Malecón, como el comentario que hacía Iluminada a lo que será el tema a tratar en el día de hoy. Miren, se ha generado de parte de algunos sectores una alarma con relación a la situación del COVID en la República Dominicana, que ha aumentado la positividad, que la ocupación hospitalaria es alta, que las camas UCI quedan solamente unas 357, que los ventiladores también están ocupados y que en un 51%. Bueno, al fin de cuentas, se toman una serie de parámetros que en muchas ocasiones, particularmente de un análisis que hice de los al menos últimos 20 o 30 reportes, haciendo una selección de los últimos meses, me doy cuenta que mantenemos quizá un manejo de la situación y que la situación está bajo control. Esto no quiere decir que no se tenga que tomar medidas, porque al fin de cuentas el COVID tenemos que mirarlo como una condición. No vamos a salir de esta pandemia de la noche a la mañana, por arte de magia no se va a desaparecer y por tanto hay que aprender a tratarla. Comparado con otros países, tenemos que felicitar el manejo que se le ha dado. Tanto hay que reconocer, aunque muchos no quieren reconocerle ese mérito, pero particularmente yo sí lo hago. El anterior gobierno hay que reconocerle, a pesar de todas sus falencias, que tuvo un muy buen manejo de la pandemia. Fíjate que a todos los países del mundo les sorprendió y muchos de ellos no fueron exitosos en su manejo. Es más, una gran mayoría de ellos al día de hoy están lamentando no haber tomado las medidas apropiadas en el momento oportuno. Y República Dominicana, tanto en el gobierno anterior como en el actual, podemos decir que se ha dado un manejo casi óptimo. Y eso hay que reconocerlo. En la actualidad, por igual, a pesar de esas voces agoreras, fatalistas, que auguran un futuro incierto para la República Dominicana y que señalan o que apelan a la sensatez del gobierno y de la población para que se encierren, no menos cierto es que si miramos los números en frío, y en esto ha sido José Luis Mendoza muy consistente, la tasa de positividad se mantiene prácticamente estable. Y la disponibilidad de camas, la disponibilidad aún de camas UCI, de ventiladores, aún es amplia. Y lo que hemos tenido, y hay que reconocerlo, rebrotes en áreas determinadas, lo que permite al Estado tomar decisiones como la que ha tomado. Se vuelve a restringir en una fecha, en unas fechas específicas, en un periodo determinado, pero el resto del país puede continuar su trajinar lógico. Asumiendo con responsabilidad, como decía Iluminada, el tema de la vacunación. Es que esto no va a desaparecer, como hemos dicho, de la noche a la mañana. Hay que asumir esto. Tenemos que ir. He visto hasta iglesias promoviendo que esto es algo que viene del infierno, de Satán, que eso, otros dicen que eso es un chip que se le está inyectando. Todo eso es mentira. Es una vacuna como tantas otras, que tiene su efectividad y que ha sido medida científicamente. De manera que es una opción válida, creíble que tenemos, y hasta el momento es la única salida que tenemos para, de alguna manera, liberarnos de las mascarillas y liberarnos de una posibilidad futura de cualquier tipo de encierro o restricción. Pero aquí también apelo a la creatividad del gobierno. Ya no es solamente entender que se va a cerrar, que se puede cerrar o que se va a limitar los horarios. Si bien se han tomado buenas medidas y se ha tenido un manejo adecuado, porque ahí están los resultados. Las gráficas que se analizan del historial del manejo de la pandemia nos dan una nota muy elevada. República Dominicana ha calificado con A en el manejo, tanto el anterior gobierno como el presente. Lo han hecho excelente. Ahora, en la medida que se va avanzando, que se va tomando experticia con el manejo de esta situación, deben mejorarse las técnicas, las tácticas para, sin dañar la economía, limitar el aumento de los contagios, controlar los contagios. Y aquí es que quizá quisiera que el gobierno modifique un poco las estrategias. No podemos pensar en cerrar el país de nuevo. Es difícil, primero, al pueblo asumir una medida de esa naturaleza. Segundo, la economía no lo soporta. Y muchos dicen, pero tú estás poniendo por encima la economía de la salud. Una cosa va de la mano de la otra. Usted va a tener salud
si su economía familiar se está deteriorando porque no tiene una fuente de ingreso. Una sociedad puede sustentarse si no tiene los ingresos suficientes para alimentarse, para proveerle la salud a su familia. Entonces, la economía también es parte de la salud y así tenemos que verlo. Y sobre todo cuando el Banco Central ha anunciado que hemos tenido un crecimiento sobre lo promedio en el histórico de los últimos años y que se proyecta incluso que pudiéramos crecer este año entre un 7 y un 8%. Eso es una maravilla. Observando, mirando todo el panorama de Latinoamérica y del mundo, que nuestro país va a tener un crecimiento económico de esa magnitud. Eso es positivo y tenemos que tratar de preservarlo. Y por eso esas voces fatalistas que dicen que vamos a volver al encierro, eso no va a ocurrir. Y espero que lo único, que el gobierno tenga más creatividad, más asertividad al momento de tomar ya otras medidas, como son menos las provincias. Estamos hablando que está situado los mayores contagios en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, San Cristóbal y Santiago. Pues bueno, los recursos que antes se derivaban y se distribuían en todo el país, los recursos humanos para controlar la circulación, para vigilar los centros nocturnos o los lugares que se identificaba como centros de mayor probabilidad de contagios. Bueno, pues dirigir esos recursos y esos medios para vigilar y tomar medidas más efectivas en esos lugares. Pero que no sea solamente el cierre. Vamos a mandar inspectorías, porque cada vez que circulamos a un restaurante, que qué bueno que están abiertos, vemos que cada día que pasa se van relajando más las medidas de distanciamiento y de higiene. Se hace una visita, al inicio de la pandemia, hacíamos una visita a un restaurante y prácticamente el 80% de la mesa estaban vacías. Ahora hay que hacer fila para entrar. Los centros nocturnos, por igual. No solamente que no se toman las medidas de distanciamiento y precaución, sino que se atiborran de personas que al fin de cuentas llegan a un punto en que no hay control alguno. Y estos son efectivamente los mayores focos de contagio. Y aunque a muchos no les gusta que se señale esas áreas, pero en las zonas turísticas, por igual, en los hoteles debe instalarse una vigilancia efectiva. No es que se cierren, no soy partidario a esta altura y sobre todo que tenemos las cosas bajo control, que se produzca ningún cierre. Ahora, mejorar las técnicas, las tácticas para controlar esos espacios, porque ahí están las reglas. Los aforos no pueden estar al 100%. Vamos a tratar de hacer la inspección correspondiente y aplicar las sanciones a aquellos que no cumplan. Y nosotros como ciudadanos, tener conciencia, entender que hay espacios en los que no podemos alternar o cuidarnos y también acudir a los centros de vacunación. Otros países, al día de hoy, como decía Iluminada, están rogando que le llegue alguna vacuna. Nosotros tenemos vacunas disponibles y muchas personas se están resistiendo a ir a esos centros de vacunación. Por otro lado, también de los que están con ese discurso fatalista, están criticando y satanizando la decisión de regresar a clases. Señores, si hay un lugar que entiendo yo podría ser seguro y estar controlado, es la escuela. Las escuelas siempre han estado bien vigiladas, controladas, es su naturaleza. Hay profesores, hay supervisores, hay asistentes de profesores, es un espacio controlado. Y además se ha acuñado una metodología de una clase semipresencial, con grupos reducidos, con una asistencia programada durante toda la semana. Ah, no, pero que ya el año escolar está terminando. Puede ser un día, puede ser dos. El inicio del año escolar, que para mí va a ser ahora, en estos meses, es necesario. Primero, para que se pongan las pilas para el siguiente y que no se olvide que las clases deben comenzar a tiempo y que sirva a manera de un ensayo para que las cosas comiencen bien. Y segundo, para que los niños recuperen este año en la socialización con sus compañeros de curso. Hay estudiantes nuevos en algunas instituciones educativas que no conocen a sus compañeritos, que no le han visto la cara a sus maestros. Y esta situación de aislamiento es positiva. Aquellos que hablan de la salud, eso es sano para un niño. Vivir en esta condición de encierro. ¿Es efectiva una educación solamente a distancia? Entiendo que la respuesta es que no. De manera que vamos a ponernos en una actitud positiva,
vamos a apelar a que el gobierno aplique medidas estratégicas para hacer cumplir estas condiciones que nos permitan evitar el contagio, que no se piense que se va a volver en algún momento al encierro, pero con la intervención de todos, con la participación de todos, entendiendo que esto es como una enfermedad crónica. No la vamos a curar, no la vamos a desaparecer por arte de magia, hay que convivir con ella y cuando haya que asumir medidas que sean las más inteligentes para que no lesionen la economía, no lesionen la educación y el normal funcionamiento de la sociedad,